Ya empezamos el evento de presentación del libro de Unai Ansejo, que tiene un título que os sonará a muchos, ¿no? Menos costes, más rentabilidad, por la relación que tenemos entre costes, que un euro más en coste al final es un euro menos en tu bolsillo. El libro viene prologado por Luis Viceira, que ya conocéis, que os hemos, que luego Unai presentará un poco con más detalle. A mí me toca presentar primero a Unai y luego Unai os presentará a Luis. Comentaros que tenemos el chat del evento abierto, es decir, por ahí abajo con la burbujita de chat podéis mandarnos preguntas o comentarios, y como yo estaré más pendiente de las preguntas, pues podremos dar paso a alguna pregunta si queréis durante la presentación o también después, ¿no? Vamos a tener más o menos 40 minutos de presentación entre Unai y Luis, con preguntas durante, si queréis, y después también con un espacio de preguntas y respuestas después. Estamos grabando la presentación y la publicaremos en redes sociales después. Entonces, Unai Ansejo, pues, es cofundador de Indexa Capital. Antes tiene ya una larga trayectoria en el sector de la gestión de activos. Unai empezó estudiando física, se licenció en ciencias físicas. Luego ha hecho un doctorado en economía cuantitativa. Ser alguien bastante preparado a nivel académico, pero no lo dejó ahí. También se certificó como Chartered Financial Analyst, CFA, que es una de las mejores formaciones que hay en el mundo de las finanzas. Y además de cofundador de Indexa Capital, pues también es co-consejero delegado y es nuestro gestor. Unai es quien está proponiendo la selección de fondos para las carteras o los eventuales cambios propuestos en las carteras. Y ahí tenemos un comité asesor en el que participa Luis Viceira, y Luis es probablemente el más experto en el comité, que es quien revisa y valida, ¿no? Siempre que hacemos algún cambio. No me extiendo más. Unai, te dejo la palabra y yo sigo pendiente para dar paso a alguna pregunta del público si alguien quiere comentar algo. Fantástico, pues muchas gracias, François. La verdad es que para variar está muy bien que en vez de contar yo mi historia lo cuente otro, y me beneficio de que puedo contar el currículum de Luis. Yo recuerdo cuando estábamos pensando a quién podríamos invitar, ¿no? Para que se uniera al comité asesor de Indexa. Y François dijo, oye, vamos a pensar en nuestro ideal, ¿no? Vamos a pensar en aquellos que nos gustaría que estuvieran, aunque sea algo muy, muy lejano y muy poco probable. Y en fin, primero disparar hacia arriba, ¿no? Que ya habrá tiempo de que la bala caiga. Y rápidamente a mí me vino a la cabeza que sería todo un honor y una suerte poder contar con Luis Viceira, al cual yo conocí, él nos acordará personalmente, en una charla que dio en Valencia hace muchos años, que también estaba Hansen, que luego le dieron el premio Nobel, y ahí ya me quedé, yo le conocía de haber estudiado un libro suyo, el libro de Campbell y Viceira de asignación estratégica de activos. En el doctorado era uno de los libros que utilizábamos para estudiar, y bueno, pues ahí estaba Luis, ¿no? Entonces, pues cuando vi lo que íbamos a hacer en Indexa, que era sobre todo asignación estratégica de activos, largo plazo, diversificación, bajos costes, pues la primera persona que me vino a la mente fue Luis, ¿no? Entonces, ahora os cuento muy brevemente su carrera. También tengo que decir que cuando recibimos su currículum para poner en la web, tuvimos que ampliar el tamaño que teníamos destinado para escribir toda la experiencia que tenía la gente del comité. Y entonces, pues lo voy a reducir mucho. Entonces, el primer punto es que, bueno, pues Luis lleva desde el año 98 vinculado con la Harvard Business School. Actualmente es la cátedra George E. Bates en el área de finanzas. También es vicedecano de la facultad. Pero además tiene una larguísima carrera como investigador y autor. Ya he destacado el libro de Campbell y Viceira que estudié en su día, pero hay muchísimos artículos que ha escrito sobre mercados financieros. Muchas veces en el comité, cuando le preguntamos alguna duda o sale algún tema,
muy habitualmente ha escrito un artículo sobre ello, sobre si es mejor invertir en renta fija en la divisa local o si es mejor incorporar renta fija emergente o no. Siempre, o muchas veces, hay un artículo escrito por Luis sobre ello. Además, ha recibido multitud de premios por su carrera y por su aportación al conocimiento de los mercados financieros y a la formación en mercados financieros, como por ejemplo a través del libro que ya he comentado. Pero no solo eso, porque además tiene una carrera como consultor en finanzas y mercados de capitales muy intensa. Y esto sí lo voy a mirar. Está, por ejemplo, en el comité de Mafre en Estados Unidos. También colabora con FINRA. En fin, muchas vinculaciones más allá de la pura academia, pues que hacen que sea todo un honor contar con él como asesor en Indexa, como socio también desde el principio. Y en fin, ahora pues lo que sí quiero hacer es plantearle una lista de preguntas abiertas para que responda, o para que para que Luis nos cuente, pues a ver cómo ve, ¿no? Cómo ve varias cosas. La primera es, pues, que si pudieras contar un poco tu historia de incorporación al comité asesor, cómo fue. ¿Cómo crees tú que se recoge en el libro Menos costes, más rentabilidad la política de inversión que solemos discutir en estos comités que nos reunimos trimestralmente? ¿Quién crees que debería leer el libro? Si crees que es un libro para todo el mundo o no. Espérate, Unai, que vas con muchas preguntas a la vez. Sí. Si quieres, empieza con la primera Vale. y a partir de ahí seguimos. Primero, Unai, muchísimas gracias por esa introducción. Si se vieran los colores en la pantalla, me veréis que estoy muy rojo. Has exagerado muchísimo, que para un vasco esto es impensable, pero has exagerado muchísimo. La realidad es que cuando Gonzalo Rubio me habló de ti y de vuestro proyecto, me hizo bastante ilusión. Es un proyecto que creo que debería haber existido en España hace muchísimo tiempo y con el que me siento muy conectado desde el punto de vista de lo que es mi labor como académico, pero también mi labor en el campo de, como hablas, como mencionas, en el campo de la consultoría, ¿no? Yo siempre me he sentido, llevo ya muchísimos años en Estados Unidos, vine aquí en el año 1993, así que podéis hacer los números. Y me siento muy americano en ese sentido, pero también muy español y muy europeo, y he tenido un contacto muy fluido y muy frecuente con instituciones europeas, pero mucho menos enlace con organizaciones de inversión y de gestión de activos en España. Y mis conexiones con Europa siempre han sido con instituciones inversoras grandes que tienen una filosofía un poco parecida a la que tiene Indexa. Por ejemplo, llevo varios años que soy parte de un comité asesor del Fondo Soberano Noruego, que lo gestiona NBIM, Norges Bank Investment Management, es la gestora del Fondo Soberano Noruego y llevo trabajando con ellos muchos años. Ahora estoy trabajando con uno de los fondos de pensiones más grandes en el Reino Unido, y USS, perdón. Y antes de esto estuve muchos años conectados con el mayor fondo de pensiones en Holanda. Ahora se llama APG, en su momento era ABP, ¿no? Y su filosofía es un poco la misma que Indexa. Y esto es un proyecto que creo que el inversor medio español realmente necesitaba. Siempre me ha sorprendido que no hubiese una cosa como esta en España, cuando si uno piensa cuáles son los dos gestores más grandes en activos del mundo, ahora mismo son BlackRock y Vanguard. Son dos gestores, cada uno con, ya no sé en castellano cómo expresar esto, en inglés trillones, ¿no? Cada uno aproximadamente 7, el otro 6,5. El gestor más grande que les sigue es State Street, que está aquí basado en Boston, y es 3 trillones, y luego ya el resto, ¿no? Un tamaño mucho más reducido. Y el modelo que estos inversores, ¿por qué estas compañías han tenido este éxito tan tremendo en el mundo, y especialmente en Estados Unidos y generalmente en el mundo anglosajón? Es un modelo de ofrecer al inversor medio un producto
de una calidad excelente a un precio buenísimo, ¿no? Y este proyecto de Indexa, pues la verdad me hizo muchísima ilusión cuando me conectasteis, hablé con vosotros, vi no solamente tú, Nay, pero también François, también Ramón, a quien conocía porque es un graduado de HBS, ya conocía hace años, y luego Pedro Luis, Manuel, Luis, pues vi un equipo de muchísima calidad, un equipo que realmente creía en la idea y en la misión de esta compañía, y fue, la verdad, no tuve que pensármelo muchísimo para aceptarlo. Y efectivamente es creo, una compañía y un proyecto que beneficia al inversor español, y el inversor español más sofisticado, digamos, lo está viendo, y estábamos hablando del efecto de contagio que ha habido, y el crecimiento de una compañía como esta, sin apenas presupuesto de marketing, simplemente boca a boca, que ha sido muchísimo más rápido de los competidores o modelos similares que están surgiendo en otros países del mundo. Yo estoy involucrado con otra startup en Suecia. Es extraordinario. Y eso revela que había ya una ansia, había unas ganas en España de que una compañía como esta existiese y ofreciera estos servicios. Qué bien, qué bien. Es que fuimos muy afortunados de tenerte desde el principio, ha sido todo un lujo. Y mira, la siguiente pregunta es ¿cómo crees tú que se recoge en el libro la política de inversión que discutimos en estos comités, ¿no? Al final, que es la que acabas de resumir, básicamente diversificación, indexación y bajo coste, ¿no? Unai, tú eras un académico excelente y te perdimos, decidiste irte al mundo de la práctica empresarial, y como tal eres un escritor excelente, y esto no solo refleja las discusiones que tenemos en el comité, y también refleja tu propia creatividad y tu entendimiento tan profundo de lo que es la inversión a largo plazo, y lo reflejas estupendamente en el libro. Yo creo que hay una verdad intrínseca que todo gestor de inversiones, si habla honestamente y si le preguntas, te dice, que es que ¿cuál es el mayor determinante de la acumulación de riqueza y de activos a largo plazo? Y cualquier gestor te dirá, es fundamentalmente lo que en inglés se llama asset allocation, o cómo distribuyen los activos en diferentes clases de activos, ¿no? Tu riqueza. Ese es el primer determinante de acumulación, de crecimiento del ahorro y de acumulación de riqueza a largo plazo. El elemento de inversión activa, lo que se llama alfa, es un elemento que puede añadir. Para el inversor pequeño siempre suele detraer en media. Para el inversor muy grande y sofisticado puede añadir, pero en proporción a lo que añade el otro efecto es muy pequeño. Entonces, lo que es la beta, o lo que es la asignación de activos y tener carteras que estén diversificadas lo más ampliamente posible, y en el que el elemento de coste sea un elemento muy importante. ¿Cómo hacerlo con un coste mínimo? Eso implica un efecto neto de costes muy importante en la acumulación de riqueza. Por ejemplo, yo suelo poner una transparencia a mis estudiantes cuando empezamos a estudiar el efecto de costes en inversión, etcétera, en la que les pregunto, ¿cuál es la octava maravilla del mundo? Y claro, empiezan todos a decir, la muralla china, alguno a lo mejor español dice la Alhambra de Granada, o las pirámides de Egipto, esto o lo otro. Y la broma es que, bueno, una frase de Einstein que dijo que la octava maravilla del mundo era el interés compuesto. O cómo el interés compuesto, el efecto exponencial de acumulación que tiene en el tiempo, es a alguien que le presentas esto, no se lo puede creer. Entonces, en ese contexto, les muestro, imaginaos que tenéis invertir todo en el mercado de valores, americano o global, ¿no?
rendimiento histórico medio aproximado de un 7% a largo plazo. Y bueno, sois gente joven, tenéis 30, 35 años hasta que os vayáis a jubilar, lo ponéis ahí, ponéis ahora un dinero, no añadís más, ponéis ahora un cierto dinero, digamos 50.000 euros o 50.000 dólares. Y lo acumuláis durante 35 años a esto. Imaginaos que lo ponéis en un fondo de inversión que os carga un 1%, y todo el mundo dice, un 1%, ¿qué es esto? No es nada, ¿no? Y lo acumuláis a 6%. Bueno, pues tenemos una audiencia sofisticada, poner esto en una calculadora y acumular 7% durante 35 o 40 años a ese 7%, o acumular el 6%, que es lo que recibirían después de pagar las comisiones de inversión. Y hay una diferencia que puede ser tan grande como un 40% o un 30%. ¿Qué prefieres? ¿Jubilarte con un 40% más o con un 40% menos? Sí, sí, la verdad es que Entonces, No, perdona. un poco el estar concienciado de que somos todos por naturaleza inversores a largo plazo. Y que, bueno, esto un poco va a la cuestión de la psicología del inversor, de la psicología de todos somos humanos, todos tenemos estos elementos. Nos es muy difícil hacer estos números en nuestra mente. Pensamos que un 1% no es nada porque pensamos en la implicación a una semana o a un año y decimos, bueno, esto no es tanto, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esto y no es normal que no nos demos cuenta. Esto es como nuestro cerebro está hecho, para eso tenemos hojas de cálculo, ¿no? y calculadoras, para darnos cuenta de que, y el darse cuenta de que, bueno, una comisión de un 1 representa un 40% más de riqueza al final, es muy importante. Y esto es una labor educativa que tú haces muy bien en el libro, que darse cuenta de la importancia de asset allocation, de la diversificación global, y en el ahorro de costes que uno puede obtener básicamente con fondos de bajo coste indexados. ¿Qué diferencia tan extraordinaria puede ser a nuestra capacidad de podernos jubilar con más riqueza, que con más recursos que con menos recursos? Y el libro lo recoge muy bien y lo explica muy bien y explica cuáles son las razones. Si me preguntabas, ¿quién debería ver quién debería leer? Yo creo que eres un divulgador excepcional. Cualquier persona con un título de bachillerato en España debería puede leer perfectamente tu libro y entender cuáles son los mensajes que trata de comunicar y las lecciones que trata de comunicar. Y además lo haces con un modelo muy parecido al que tenemos en HBS, que es persuadir. Tú no tratas de escribir un sermón y decir, estas son las reglas, hay que seguirlas. No, tú simplemente expones muy claramente, estas son las ideas y esta es la evidencia que nos hace pensar que son ideas que son reales, ¿no? Y en ese sentido creo que es un libro a la vez muy riguroso, pero a la vez un libro escrito de una manera muy efectivo para una divulgación a la población en general. Muchas gracias, Luis. Yo también estoy contigo, que es muy difícil, digamos, darnos cuenta del efecto de componer costes a largo plazo. Es verdad que no es nada obvio. No es nada obvio. Y luego, oye, por último, ¿en qué casos estás trabajando ahora? Cuéntanos un poco dónde va, qué es lo último que estáis investigando, por dónde va la innovación financiera en Estados Unidos. Bueno, acabo de escribir un caso que enseñamos en clase hace escasamente 2 casos. Enseñé en mi curso la semana pasada. Un caso sobre la cobertura de riesgos en el mercado, con un graduado de HBS, un inversor muy conocido que se llama William Ackman, que es más un activista, pero que al principio de la epidemia en enero y en febrero, supo ver que
probablemente iba a tener unas implicaciones globales muy importantes y decidió que quería proteger su cartera inversora para sus clientes de los posibles efectos de la pandemia, y el caso discute cómo hacerlo esto en práctica, pero para un inversor sofisticado, para inversores pequeños, este tipo de estrategias no estarían disponibles. Y discutimos las diferentes maneras en que se puede hacer esto y cuál es la manera que al final decidieron hacer, y que, bueno, tuvo una importancia enorme para ellos porque les permitió ahorrar pérdidas de aproximadamente 2.500 millones de dólares, con una inversión que apenas fue de 20 millones. Y el segundo caso que hemos hecho es un caso de una otra forma de invertir que está ganando muchos adeptos, al menos en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, que es pensar en inversión y cuáles son las razones para invertir con lo que se llama ESG, ¿no? ESG, ¿no? Con este tipo de sesgo para ayudar a prevenir el cambio climático. Y acabo de escribir un caso sobre la Universidad de Harvard. Como sabéis, tiene un capital, un endowment que se llama en inglés, de unos 42.000 millones de dólares, y está pensando en cómo puede utilizar la manera en que se invierte este capital para ayudar a prevenir y parar el cambio climático. Yo creo que la evidencia científica para mí es totalmente convincente, me convence totalmente de que está ahí. Las repercusiones pueden ser catastróficas para todos, y qué se puede hacer en cómo invertimos. Y bueno, este ha sido un segundo caso. Un tercer caso que acabo de escribir recientemente está muy relacionado con lo que Indexa hace. Es un caso sobre un gestor de inversión que ha crecido muchísimo en África del Sur, en South Africa, y que está también extendiéndose en Nigeria, que es un gestor muy parecido a Indexa, que está tratando, hay una clase media emergente que está empezando a ahorrar y está tratando de ofrecerles activos de inversión indexados de bajo coste, y está creciendo muy rápido. Es una compañía que se llama Satrix, y está teniendo también un auge muy importante en ayudando a la clase media emergente en los países de lo que se llama el África subsahariana, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, muy interesante todos los temas. Para los participantes podéis ir apuntando luego preguntas para el turno de preguntas para Luis, que seguro que va a tener cosas muy, muy interesantes que responderos. Yo ahora a continuación lo que voy a hacer durante unos 10 minutos es contaros un poco cuál es la filosofía del libro, cómo lo he querido, a partir de qué contenido fuente lo he ido generando y qué hilo conductor le he querido dar. Os voy a contar alguna anécdota, ¿no?, de las que cuento en el libro, que pues eso, ya a lo largo de ya 15 años de gestión pues me han pasado cosas muy divertidas. Y por otro lado, luego ya al final os voy a contar muy brevemente los temas que se tratan en el libro, ¿no? Aquellos que ya seáis clientes de Indexa, veréis que partes del libro vienen del blog, vienen de la formación financiera, y la principal razón que nos ha animado a lanzar el libro es siempre la buena recepción que han tenido tanto los artículos del blog como los emails que enviamos cada 15 días de formación financiera. Es un feedback muy, muy positivo, y mucha gente nos pedía, oye, pero de alguna manera toda esta información está en algún sitio, estructurada, accesible, hilada, y lo cierto es que no lo estaba, y pensamos que era una buena ocasión pues para, al final los libros son precisamente eso, ¿no? Son contenido que está por ahí y que pues de alguna manera lo hilas, ¿no? Entonces, el hilado que le di es, yo pensé, bueno, voy a todos estos artículos, ¿no?, de investigación, o de explicación sobre qué es la gestión indexada, la gestión activa, todo lo que contamos, darle un ángulo personal. Es decir, es
ver en qué momentos de mi carrera pues me he visto teniendo que decidir entre gestión activa o indexada, tenía que decidir en cómo hacer el perfilado de un cliente, veía de repente el efecto de las altas comisiones en la gestión de activos, y esto es algo que procuraba hacer pues a lo largo de todos los capítulos. Entonces, básicamente mi camino, ha contado brevemente François, pero claro, yo he pasado, venía de ser físico, de una ciencia con C mayúscula, ¿no? Luego pasé a hacer consultoría durante un tiempo. Estuve pues, un año haciendo consultoría para BVA. De ahí volví a la universidad y ya pasé a economía, a hacer un doctorado en finanzas, que es ciencias, pero es mucho menos ciencia que la ciencia física, es mucho menos testable, mucho menos replicable. De ahí pasé a hacer banca privada y salí de la universidad al mundo real de bruces. O sea, todo lo que había visto muchas de las cosas que había visto en el doctorado, vi que luego llegabas a la realidad y es que tenía poco que ver, ¿no? A mí, por ejemplo, por poner un breve ejemplo, me habían contado en el doctorado la teoría de la eficiencia de los mercados como una cosa prácticamente hecha. O sea, había unas pocas dudas en algunos ciertos casos, y luego todo lo que se contaba en banca privada era todo lo contrario, todo eran oportunidades de mercado a disposición de un gestor que si le retribuía suficientemente bien, pues él estaba ahí para conseguirlo, ¿no? Entonces, era todo lo contrario, un discurso que estaba casi, pues eso, a 180 grados, ¿no? De ahí pasé a gestionar un plan de pensiones, nada que ver con la banca privada, y luego ya de ahí pasé a fundar Indexa, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este proceso, pues me he ido encontrando muchos casos en los cuales he tenido que contraponer la teoría con la práctica, ¿eh? Y todos los pasos que he ido dando, siempre he procurado darlos basado en datos. Yo creo que esto es algo que viene de mi comienzo, ¿no? En la universidad como físico. En física hay muchísimas teorías para todo, ¿eh? Pero la teoría es la buena, es la que explica lo que hay y predice cosas que no contienen los datos a día de hoy, ¿no? Entonces, siempre mi forma de pensar ha sido, bueno, ¿y los datos qué dicen? ¿No? Dentro de todo esto, los datos qué dicen. Entonces, bueno, lo primero que me di cuenta es que los datos decían que lo que se estaba contando, por lo menos en la banca privada en la que yo estaba, pero lo que veía en el mercado, no se correspondía en muy poco con lo que se conocía de los datos, ¿eh? O sea, tú siempre cuando... Yo por ejemplo, nunca escuché a un gestor explicarme que él no había tenido buena rentabilidad en el pasado por esta razón y por la otra. Siempre eran muy buenos gestores todos, siempre habían conseguido un alfa muy positivo con los mercados. ¿Y eso por qué era? Pues porque los que habían tenido una rentabilidad positiva o por encima del mercado, pues eran los que venían a contártelo. Eran pocos, pero esos eran los que venían a contártelo, ¿no? El resto, todos los demás, que son la gran mayoría, no salían a vender, ¿no? Entonces, esto fue una de las cosas que es algo muy fácil de observar cogiendo una base de datos completa. No voy a ver qué fondos hay ahora o quién viene a explicarme lo maravillosamente bien que han hecho los fondos. Por ejemplo, ahora, ¿no? Los fondos de tecnología lo han hecho fantásticamente bien. Y hay gestores que invierten en tecnología lo han hecho fantásticamente bien. ¿Significa eso que hay que mover el dinero hacia ahí por esta razón? Pues no, porque si coges todos los fondos de inversión, verás que la gran mayoría obtiene una rentabilidad más baja que lo que hubieras obtenido comprando la media del mercado, ¿eh? La gran mayoría. Entonces, os voy a contar una anécdota que para mí es una de las más divertidas que me han pasado, y es acerca de el análisis técnico, que yo aquí soy terriblemente crítico con esta forma de gestionar. Para los que no la conozcáis, análisis técnico es en base a los precios de los mercados. Hay complicaciones, pero bueno, la base es los precios. Es decir, tú, para decidir si invertir en Telefónica o en Santander, solamente te vas a fijar en los precios del pasado de los X años o lo que tú quieras. Y hay gente que se dedica a dibujar, a hacer dibujitos sobre los gráficos, y en base a esos dibujitos te dicen que no, que hay que hacer Telefónica o hay que hacer Santander, ¿no? Entonces, una vez me vinieron a visitar unos consultores cuando acabamos de lanzar Indexa, y
y me vinieron a vender estos algoritmos, ¿no? Y yo les conté pues, que no creíamos en ello, que pues eso, ¿no? Que no éramos, que eso no era Indexa, ¿no? Y me decían, no, sí, ya sé, si esto no es para ganar más. Esto sobre todo nos lo compran los brokers para que la gente no se arruine demasiado pronto. O sea, básicamente eran algoritmos que lo que hacían era stop loss o stop gain. ¿Para qué? Para que el dinero que estaba la gente invirtiendo, intentando seguir el mercado o en base a señales de mercado, etcétera, etcétera, en realidad no era para que ganara más dinero, sino para que les durara más tiempo, para que hicieran más trades, para que el broker ganara más dinero. A mí esto me pareció de un cinismo descomunal, ¿no? Cuando lo vi. Y fue, vamos, uno de los sellos, ¿no? Dije, efectivamente, la gestión técnica, pues no es algo con base como para ser usada para invertir dinero, ¿no? Esta es una de ellas. Y voy a contar otra más. Estábamos perfilando a clientes y en la banca privada, y perfilar es uno de los procesos más complejos que hay en banca, porque, como ha dicho Luis, lo más importante para tu rentabilidad a largo plazo es la asignación estratégica de activos, es decir, es cuánto decides tener en acciones o cuánto decides tener en bonos, por ejemplo, ¿no? Como una gran decisión. Si tienes menos en acciones, pues a largo plazo la rentabilidad esperada es más baja y muy probablemente la rentabilidad que se realice a largo plazo será más baja que si hubieras tenido más acciones, ¿no? Entonces, bueno, estábamos... el proceso de perfilación clásico en banca privada es que tú te sientas con el cliente y le empiezas a hacer preguntas e intentas intuir un poco en base a sus respuestas qué perfil tiene y cuál va a poder realmente tener cuando lleguen las caídas que eventualmente llegarán, ¿no? Y siempre lo que veíamos es que había, tras las subidas, todo el mundo era terriblemente agresivo, y luego, tras las bajadas, todo el mundo empezaba a bajar, el perfil, o mucha gente bajaba el perfil. Y la anécdota era que en aquel momento el que era gestor utilizaba el número de clientes que se bajaban el perfil durante las caídas como indicador del sentimiento de mercado, ¿no? Lo utilizaba como una variable para decir, oye, parece ser que cuando todo el mundo se acababa de bajar del mercado, pues parecía que ya aquello no debía bajar mucho más, ¿no? En fin, en el libro veréis que hay muchas más. Y ahora rápidamente os voy a contar lo que podéis ver en el libro. Primero hay una discusión casi clásica, ¿no? Sobre gestión activa indexada, pero muy basada con datos españoles, ¿eh? Yo creo que esto es lo más diferencial. Y veréis que el caso general en el cual la indexada es mejor a largo plazo que la activa, en España lo es todavía más, ¿no? Todavía más. Luego hay un capítulo específico sobre automatización. Yo creo que la automatización hace mucho bien en muchos ámbitos, pero en la gestión también. Automatizar es hacer menos cosas con menos error, de manera sistemática. Entonces, pues te permite, por ejemplo, pues cuando hay que reajustar una cartera, pues que no tengas que estar tú pendiente, sino que la cartera se va a reajustar sola, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego hay un capítulo específicamente destinado a riesgos, y esto es muy importante porque para mí invertir es asumir riesgo, es lo que es. Tú puedes decidir cuánto riesgo asumes. La rentabilidad en el corto plazo no se sabe, esperamos que en el largo plazo llegue, ¿eh? Pero lo único que puedes controlar es cuánto riesgo asumes. Entonces, lo primero para poder construir carteras razonables para el largo plazo es entender bien los riesgos. Y esto es algo que se puede hacer bien, de verdad. O sea, ahí sí que sí, un experto en inversiones te podrá decir bien qué riesgo tiene una inversión y qué riesgo no tiene. Y muchas veces, y eso sí me lo he encontrado yo, y esto por ejemplo me lo encontré también en la época de banca privada, hay veces donde los inversores toman riesgos de manera totalmente inadvertida. Por ejemplo, en aquella época se vendieron muchos bonos estructurados emitidos en bancas privadas que eran bonos garantizados. Se vendían así, no, esto está garantizado. No decían por quién, hasta que quebró Lehman Brothers y entonces se vio el efecto de tener un bono garantizado por alguien, que era que si ese alguien quebraba, pues te ponías a la cola de los acreedores. Y eso es un riesgo de crédito que pasaba totalmente inadvertido, totalmente, ¿no? Entonces, en fin,
el apartado de riesgos, pues hablo mucho sobre crédito, riesgo de crédito, de mercado, de liquidez. Que yo creo que... Sí. Perdón, si te parece, damos paso a un par de preguntas que nos están llegando unas cuantas. Las podéis responder Luis o tú, como queráis. Yo os recomendaría respuestas cortas porque hay muchas preguntas, entonces será interesante si podemos cubrir más temas, aunque hay temas que requerirán también un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, os comento la primera de Jaime, que dice que en los últimos tiempos ve que se está cuestionando la validez del portfolio 60-40, renta variable y renta fija, y que en el entorno de tipos de interés actual, muy bajos o nulos, cuál debería ser la asignación de activos en el futuro, ¿no? Y qué clases de activos podrían suplantar a la renta fija en la cartera. Esta la cojo, si quieres la cojo yo, Luis. Esta pregunta la llevamos recibiendo desde casi el lanzamiento de Indexa, ¿no? Recuerdas, Luis, que ya muy al principio hablábamos en los comités de este tema, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que la pregunta correcta es: si no invierto en renta fija a largo plazo, ¿qué sustituto tengo, ¿no? Entonces, puede ser, no invierto en renta fija, invierto en acciones. Pero bueno, entonces ya no puedes construir perfiles de riesgo, porque todo va a tener un riesgo muy alto. Y eso sí que sí, cualquiera que me lo discuta, se lo contestaré, tiene más riesgo invertir en una cartera diversificada de acciones que en una de bonos. El riesgo de mercado es muy superior, muy superior. Eso es una. Entonces, si quieres perfilar a la gente, no te vale en la alternativa de ir a acciones. Entonces, lo otro es irte a una cartera diversificada de renta fija a corto plazo, que tiene una rentabilidad esperada más negativa que la que pueda tener una renta fija a largo plazo. Y la otra alternativa es irte a efectivo, a cuenta de efectivo directamente, que en este caso lo que va a ocurrir es que cuando caiga la bolsa no va a funcionar el efecto compensador que tiene la renta fija de largo plazo cuando caen las acciones. El efectivo se va a mantener, pero no va a subir, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues la parte de renta fija la tienes que ver como una cobertura de tu cartera. En algunos casos, tú cuando proteges una cartera, cuando proteges tu casa, pagas por ello. En el caso de la renta fija a largo plazo, algunos emisores, pues ahora mismo está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que puede ocurrir a largo plazo? Pues que se normalicen estos tipos de interés que ahora mismo están muy bajos. Eso lo que hará es que caigan los bonos, pero eso suele ir acompañado de subidas en las acciones. Entonces, en fin, seguimos pensando que a largo plazo es conveniente seguir invirtiendo en bonos y acciones. Y en bonos tenemos la duración del mercado, ni más ni menos. Tenemos exactamente la duración del mercado porque invertimos en índices. Ok, gracias, Unai. Luis, tengo una para ti que sobre el sector de los gestores automatizados, a ver si la encuentro, de Pablo Martín, que nos dice que a medida que vaya madurando el sector de los gestores automatizados, bueno, él usa la palabra inglesa, pero ya sabes que nosotros no la usamos. Entonces, pregunta si queda algo más que la guerra de comisiones de gestión para diferenciarse en nuestro mercado y cómo creemos que pueden llegar a diferenciarse los gestores automatizados más allá de la reducción de costes. Bueno, hay mucho por hacer, pueden crecer muchísimo. Por ejemplo, si miras el gestor automatizado de Vanguard en Estados Unidos, empezó hace unos 5 años con escasamente para lo que es el tamaño, con 20.000 millones de dólares, y precisamente el lunes hice mi caso sobre Vanguard y tuve a uno de los 3 gestores principales de la compañía en clase, bueno, remotamente todo. Y comentó que el gestor automatizado de Vanguard ya tenía más de a unos 300.000 millones de dólares en gestión. Sí, desde luego hay mucho espacio y mucho espacio para crecer. ¿Dónde van? Pues las cosas en las que vamos a ver es con el desarrollo tecnológico, vamos a ver más incorporación de, digamos, customización, de individualización de esa gestión, ¿no? Con el desarrollo tecnológico, eso se va, y sobre todo inteligencia artificial, eso va a ser posible y está pasando, ¿no?
Hay una parte en la que ya ha evolucionado mucho la tecnología, pero es mucho más complicado hacer y requiere empresas grandes que lo pueden hacer. Es, por ejemplo, lo que se llama personal indexing, que es teniendo en cuenta el tratamiento fiscal de cada de los valores, del mercado de valores, cómo puedes hacer una gestión que esté más y que los impuestos, al fin y al cabo, todos tenemos un código fiscal que todos tenemos el mismo para todos, pero nuestra situación con respecto a ese código varía, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces una individualización de indexing que tiene eso en cuenta? Un ejemplo para ello es, ahora mismo en Estados Unidos, BlackRock acaba de comprar uno de los gestores más importantes que hace esto y ha pagado $1.000 millones por ese gestor. Eso te da una idea. Ahora mismo Morgan Stanley está en el proceso de hacer una fusión con un gestor de activos muy importante e histórico aquí en Boston, que se llama Eaton Vance. Y una de las de las líneas de negocio más importantes de Eaton Vance es precisamente una compañía que se llama Parametrics, que hace esto, y ha sido una parte muy importante en los más de $1.000 millones que Morgan Stanley va a pagar por Eaton Vance. Entonces, hay mucho espacio para el crecimiento, primero la sofisticación tecnológica de los gestores automatizados que vayan sustituyendo progresivamente a los gestores personales, digamos. Y el mayor efecto, como sabemos, es la programación y la planificación fiscal. Y cómo incorporar esto de forma automática es una de las fronteras en las que aquí en Estados Unidos esos gestores que son muchísimo más grandes, estamos hablando de manejar 200.000 millones de dólares, ¿no? Que serían aproximadamente, supongo, unos 180.000 millones de euros. Ese tipo de gestores están invirtiendo muchos recursos en eso. Yo creo que el mundo va en esa dirección. Es la manera en la que puedes traer la gestión personalizada al inversor medio. Y es la manera en la que el mundo de inversión está evolucionando. Muchas gracias. España realmente está, digamos, en la frontera, ¿no? Sí, he aprovechado que respondías para compartir también un enlace con la optimización fiscal que realizamos en las retiradas, que es una parte de esto, y la otra parte es la que mencionaste también de planificación financiera. Sobre este tema, hilo con otra pregunta de Alberto, que nos pregunta por el momento de la desinversión, precisamente un tema de planificación financiera, y nos pregunta si sigue aplicable en el futuro la regla del 4%, o sea, de retirar el 4% de lo que tienes, ¿no? Para que no quedarte seco demasiado pronto, o que más o menos equivalga a la rentabilidad que vas obteniendo sobre la marcha. Y luego nos pregunta también, o sea, primera pregunta, si sigue aplicable la regla del 4 y cómo funciona el simulador que tenemos en las retiradas periódicas, en la salida. Sí. Ahí depende mucho del tipo de cartera que tienes. Creo que la matemática que hay que pensar es cuál es el rendimiento esperado a largo plazo de esta cartera y cuánto puedo retirar. Si el rendimiento esperado de esta cartera es 0 y quito un 4%, solo hay que hacer las matemáticas para ver que en 10 años o algo así, pues he agotado todos los recursos, ¿no? Entonces hay que pensar en esto. En una cartera de un 70-30 o algo así puede tener un rendimiento hoy esperado, digamos, de un 5%. Entonces esa regla del 4% puede funcionar. Va a tener oscilaciones a corto plazo. Digamos que el 4% asume que uno va a tirar 4% de lo que es el balance de esa cartera. Si la cartera ha caído por la volatilidad a corto de esos mercados un 15%, ese 4% en términos de euros será un 15% menos, ¿no? Pero lo que hay que pensar es si en una cartera a renta fija hoy, en Europa o en Estados Unidos, un 4% no es sostenible. Claro, entonces, a corto plazo. También uno tiene que pensar, ¿quiere uno mantener el capital? Una cosa es muy diferente al problema que tiene Harvard University, donde depende mucho, para que se haga la audiencia una idea,
de cada $100 del presupuesto operativo de Harvard, aproximadamente 37 están financiados con los rendimientos de esta cartera de $42.000 millones. Y Harvard tiene una historia centenaria y tiene un horizonte de inversión a largo plazo, y entonces su objetivo primordial es mantener y crecer esos 42.000 millones de dólares al mismo tiempo que extrae un 4,5%, un 5% aproximadamente cada año. Entonces eso le obliga a tener un perfil de riesgo importante y fluctuaciones grandes a corto plazo. Alguien que se jubila, que tiene un horizonte ahora de 20 años y que a lo mejor piensa gastarse todo ese principal, pues sí, una cartera a corto plazo, 4% implicará que uno irá consumiendo el principal también, pero al menos, pero eso puede estar ajustado a los objetivos de ese inversor. Ahora, mantener el valor de una cartera hoy, consumir 4% y pretender hacer todo esto con renta fija es imposible, porque los tipos están a cero o negativos. Es imposible hacerlo. En una cartera con un componente significativo de valores, de renta variable, eso es más plausible. Ciertamente un 5 o un 6%, que es lo que han estado haciendo en Estados Unidos las universidades, con las fundaciones, esto ya es bastante más complicado. Un 4% todavía con una cartera, digamos, un 60-40, un de 70-30 a largo plazo, sí. También implicando fluctuaciones a corto plazo porque tiene una componente importante de un 70 o de un 60% de renta variable. Para responder muy rápidamente a cómo funciona el planificador en Indexa, pues cada plan en Indexa tiene una rentabilidad esperada que actualizamos una vez al año, tiene una volatilidad esperada y básicamente cuando la gente pone, oye, más o menos el cliente pone cuánto está aportando cada mes, cuánto espera aportar cada mes y cuándo se quiere jubilar, y se hace una proyección esperada, una negativa y una positiva. Entonces, cuando en la negativa asumimos que va a tener capital 20 años después de haberse jubilado, entonces le decimos que va bien a ese ritmo de aportación. Le decimos, vas bien. Si vemos que no, que en el escenario negativo se puede quedar sin dinero 10 años después de la jubilación, pues decimos, oye, deberías aportar un poco más. Es decir, no decimos, el input no es tanto cuánto quieres retirar, si un 4%, el input es si estás aportando suficiente para llegar a la jubilación y 20 años después. Una manera de entender esto, por ejemplo, esto es un ejercicio que hice con mis estudiantes hace poco, es comparar una inversión, yo lo he hecho para Estados Unidos, pero se puede hacer para Europa también, por supuesto, es la diferencia que hace la posibilidad de acumular activos, la reinversión de dividendos. Y, por ejemplo, si uno mira una cartera $100 que se hubiesen invertido, digamos, tomar un horizonte de inversión a 40 años, ¿no? $100 invertidos en el mercado de valores americanos el 1 de enero de 1980. Lo hice para diferentes periodos y os puedo contar a todos las diferencias que hace. Una cartera invertida, $100 invertidos en el mercado de valores americano, donde uno reinvierte los dividendos, no aporta nada más, simplemente no retira los dividendos para consumir, ¿no? O sea, cero gasto, ¿no? Esa cartera hoy, a día de hoy, vale casi $7.500, $7.600. De 100, o sea, uno multiplicamos por 76, ¿no? Esa misma cartera, si uno fuese consumiendo un 5%, también ha crecido de manera importante, pero ha crecido a aproximadamente unos $1.200. Una diferencia de 5. Eso es lo que uno tiene que pensar en, y ha sido 40 años en el mercado donde hemos tenido la crisis financiera, lo que ha pasado con COVID, lo que pasó en el 2000, lo que pasó en el 92, lo que pasó a principios de los 80, pero en fin, el mercado crece a largo plazo, pero el efecto en acumulación de riqueza que se hace cuando uno no tiene que retirar dinero, que es lo que le pasa a un inversor relativamente joven que está ahorrando para jubilarse, y la diferencia de un inversor que necesita extraer dinero de esa cartera para financiar sus gastos, por ejemplo, un jubilado o una fundación o una universidad, es mayúscula.
ha sido posible gastar 5% una cartera que es 100% en equities. Si esa cartera hoy está invertida 100% en renta fija, es imposible. Gracias. Unai, ¿quieres comentar más sobre el libro o sigo pasando preguntas? Porque va Sí, subiendo el nivel. Sí, cuenta. sí, acabo muy rápidamente y además yo creo que deberíamos intentar a las 7 por aquello de cumplir con los tiempos, ¿no? Entonces, me había quedado en riesgos, luego voy muy rápido. Otra parte del libro es el perfilado. Es cómo hacer un perfilado, qué ventajas tiene automatizarlo, cuáles no, si la gente se perfila bien o se perfila mal. Y luego hay una serie, son 3 capítulos que hablo de cómo comprar el mundo. La filosofía está muy clara, hay que diversificar al máximo, pero luego bajar la tierra, como todo en la vida, el detalle es muy importante, ¿no? Y ahí en Indexa, sobre la gran mayoría de las cuestiones tenemos una opinión muy fuerte, ¿no? Sobre si hay que cubrir la divisa o no hay que cubrirla, si hay que incorporar materias primas en las carteras o no hay que incorporar materias primas, cómo seleccionamos los fondos de inversión para replicar clases de activo, qué tipo de, ya temas más técnicos, ¿no? ¿Qué tipo de réplica utilizamos a la hora de seleccionar los fondos? Es decir, desde lo más general hasta las partes más técnicas se pueden ver en esa sección. Luego hablo un poco de impuestos. Estas cosas se quedan rápidamente desactualizadas, pero eso es la ventaja de haberlo publicado con Amazon, es que nos permite subir versiones muy rápidamente. Entonces, probablemente cuando pasen esta próxima cambio fiscal que va a haber en España, pues rápidamente lo actualizaremos y ya aquellos que compren el libro después, pues ya tendrán este capítulo actualizado, ¿no? Luego el penúltimo habla de sesgos. Yo tengo que decir que a mí siempre la parte de la economía de los sesgos cognitivos, como físico me ha molestado mucho, porque yo siempre, a mí siempre me ha gustado la hipótesis en la cual el agente es racional, ¿no? Como hipótesis base para poder llegar a conclusiones, ¿no? Pero luego, a lo largo de mi carrera, cada vez más y más y más y más, me he ido encontrando comportamientos sistemáticamente irracionales. Entonces, esto lo que ha hecho es que progresivamente vaya incorporando aprendizajes de las finanzas del comportamiento, behavioral finance, dentro de mi esquema mental, ¿no? Entonces hay un capítulo específico sobre ello, alertando o explicando a los lectores cuáles son los sesgos más habituales, porque lo primero para evitarlos es conocerlos. Y luego hay una parte muy específica en la cual explicamos cómo intentamos nosotros en Indexa facilitar la vida a los clientes para que no sufran estos sesgos cognitivos, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el contrato contigo mismo. Todos, antes de las caídas, todos pensamos que vamos a ser capaces de mantener la cartera en las caídas, pero luego cuando llegan las caídas, pues las caídas siempre llegan por una razón, no llegan porque sí, porque hay una crisis financiera mundial, porque había una sobrevaloración brutal en un sector que hace que otros muchos sectores vayan detrás, o porque de repente hay una pandemia que hace que muchos sectores se paralicen directamente, ¿no? Entonces, siempre ocurre algo, ¿no? Pero si firmas contigo un contrato diciendo, cuando vayas a retirar el dinero, que te salga el contrato y diga, oye, que hace un año te dijiste a ti mismo que este ahorro era para largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lees un poco más sobre este sesgo y luego ya si eso vuelves? Y pensamos no, hemos medido que los clientes que firman este contrato consigo mismo retiran un 25% menos que los que no lo han firmado, ¿no? O sea que estos pequeños granitos de arena pensamos que aportan. Y luego ya por último, tras haber montado todo el esquema teórico y haber contado mi camino por ello, pues hablamos de la rentabilidad que han tenido las carteras de Indexa, ¿no? Una cosa mucho más prosaica, que se irá actualizando una vez al año y donde básicamente se puede observar pues, que lo que contamos pues, se ha visto realizado en los casi 5 años que llevamos de camino en Indexa. Y este es el libro. He procurado que sea lo más sencillo, directo. La escritura del blog ayuda a ello, porque al final la gente lee muchas cosas en un blog. Hay muchos blogs y hay muchas cosas, entonces te obliga a ser muy conciso con qué quieres decir
y por qué crees que lo que dices es correcto, ¿no? Entonces, si os fijáis en la lectura del libro, es muy esquemático, es capítulo 2, subcapítulo 2.1, 2.1.1, es muy, muy, muy esquematizado y eso pensamos que también ayuda a la lectura. Y ahora, pues nada, tenemos unos pocos minutos más para seguir respondiendo. Gracias. Te hago la pregunta quizá la más compleja, pero que me parece muy, muy interesante, de Pablo, que nos dice, que nos pregunta si no hay una oportunidad para hacer gestión activa sobre vehículos de inversión indexada. Y tiene un comentario específico, dice que en un mercado donde hay subidas y bajadas de más o menos 30%, él comenta que es obvio que no es eficiente. Es muy interesante. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Es una pregunta fantástica sobre la que yo he dedicado mucho tiempo a pensar sobre ella, y es algo que o sea, yo en el libro que estudié, uno de Cochrane, que seguro que Luis lo conoce, un profesor de Chicago, creo, escribió un libro sobre valoración de activos. Y había un capítulo donde yo me llevé una sorpresa enorme porque decía, los mercados se pueden predecir. Y yo, claro, yo venía de... A ver, no habíamos quedado que mercados eficientes y demás, ¿no? Y básicamente lo que decía era lo siguiente, mira, cuando el PER medio de mercado sea un PER muy alto, muy alto, muy alto, es decir, que el beneficio o el dividendo o lo que quieras, cualquier variable que sea, que te diga cómo de rentables son las compañías frente al precio, si el dividend yield es muy alto, a largo plazo, y en el cálculo que hacía era él en torno a 10 años, lo que vas a ver son unos R cuadrados razonablemente significativos. ¿Qué significa? Que si inviertes cuando o bien los precios están muy bajos o el dividendo está muy alto, entonces a largo plazo será más rentable que si lo haces al revés, ¿no? Y esto a mí pues me molestaba mucho, ¿no? Digo, pues eso significa que se puede predecir, con lo cual yo debería estar contando a los clientes que esperen a que haya caídas significativas, que estos ratios aumenten para invertir. Pero después llegué al conocimiento de, sí, la rentabilidad esperada es más alta, eso es así, pero el riesgo esperado también es más alto. Es decir, los momentos en los cuales tú puedes esperar ganar más dinero no es por nada, es porque hay muchísima incertidumbre en el mercado. Y de esta manera, la rentabilidad corregida por riesgo, que es la que debe uno mirar realmente, ¿no? Que es cuánto riesgo asumo a la hora de invertir, pues es relativamente constante a lo largo de periodos tanto de subidas como de bajadas y demás. Entonces, ahora bien, si tú eres un inversor que el riesgo te da igual, totalmente igual, hay pocos, también te lo digo, el argumento que haces de esperar a que haya caídas muy fuertes de mercado para invertir, pues podría decirse que bueno, también te pasará que durante mucho tiempo el mercado verás subiéndolo y no invertirás, ¿no? Luego habrá que ver qué pasa si llegaste a invertir más abajo en el futuro que ahora. Pero en fin, que siempre saco a colación este gráfico de rentabilidad. Es un gráfico que pone rentabilidad futura frente a dividend yield hoy y hay cierta predicción en plazos muy largos, en plazos largos, la hay. No sé, Luis, si tú opinas algo parecido. Yo creo que se puede añadir un ejercicio de introspección. Sí. Pensar qué pasó a mediados de marzo, cuando el mercado se cayó un 32%. Y quién estaba simplemente haciendo el reequilibramiento de su cartera. Este tipo de estrategias implica que haces más que reequilibrar. Lo que haces es inclinarte todavía más en activos de riesgo. Creo que la audiencia puede pensar dónde estaban en marzo, qué hicieron y qué ha pasado después. Los inversores, y está relacionado con lo que tú comentas, Unai. El riesgo es mayor, o al menos la percepción y la tolerancia del riesgo es mucho mayor. Y en esos momentos, que son probablemente propicios para no solo reequilibrar la cartera, sino incluso inclinarla más hacia activos de riesgo, no se tiene la voluntad, no se tiene la predisposición a hacerlo. Eso es una de las cosas que, junto con una asignación estratégica de activos, el otro determinante de los rendimientos a largo plazo es la disciplina para hacer
el reequilibrado de carteras. Y efectivamente cuando hay que hacerlo es cuando más miedo da hacerlo, que es el mercado se ha caído un 30%, ¿y qué hago ahora? La mayor parte de los inversores lo que están es completamente paralizados. Y la ventaja es que... O si hacen algo activo es salirse del mercado justo cuando no deberían hacerlo. Y en este sentido las carteras automatizadas, un aspecto súper importante de cómo contribuyen a añadir valor al inversor es no solo el que proporcionan una cartera diversificada, primero, segundo, a bajo coste, tercero es esa disciplina de reequilibrado de carteras cuando estos sucesos de mercado pasan y nosotros todos es natural sentirse paralizado, ¿no? En esos momentos. Y el reequilibrado de carteras funciona también cuando el mercado está muy alto, que hace una cartera que está reequilibrándose, tiende a salirse a quitar un poco de riesgo de esa cartera. Eso en Indexa lo vivimos en marzo. Era cuanto más, o sea, iban cayendo las carteras y miles de traspasos de clientes de bonos hacia acciones, ¿no? Fueron meses de mucha actividad, mucha operativa, que si no hubiera estado automatizada, pues olvídate, imposible de gestionar a mano. Pues muchas gracias. Nos estamos dejando muchas preguntas sin responder porque han ido entrando cada vez más. Entonces, a las preguntas que no hemos podido atender ahora, os comentaría que estamos disponibles en redes sociales o en privado por email a info@indexacapital.com, tanto Unai como yo, para responder a cualquier otra duda que podéis tener, ¿no? Unai, no sé si quieres hacer una pequeña palabra final y luego Luis, en modo de conclusión. Nada, muchísimas gracias a los participantes y vamos, espero, mi confianza es que el esfuerzo que he dedicado a escribir el libro pues se aporte un granito de arena en que el inversor en España pues cometa menos errores, ¿no? Porque los que yo ya he pasado personalmente y los que he ido aprendiendo por el camino que han hecho otros, ¿no? Entonces, son pocas cosas las que hay que saber, pero son muy importantes. Entonces, yo creo o espero pues que ayude, ¿no? Porque al final, tener más dinero cuando uno se jubila, pues siempre viene bien. Yo creo que uno tiene siempre que ver, siempre que le ofrecen a un inversor individual, siempre que le ofrezcan a uno un servicio, un producto financiero, uno tiene que mirarlo desde la perspectiva de la psicología del inversor. Y creo que lo importante es mirar, ¿este servicio me ayuda a defenderme de mis propios sesgos cognitivos? ¿O es un producto que trata de aprovecharse de mis sesgos cognitivos, que trata de darme un montón de azúcar cuando realmente no lo necesito? Y en ese sentido yo creo que Indexa y el libro es algo que es un proyecto que realmente añade valor al inversor, porque no trata de ensañarse y de explotar los sesgos cognitivos del inversor, sino al contrario, tratar de ayudarle a superarlos. Y el libro ayuda mucho a entender esa lógica y es una lógica que en Indexa está detrás de todas las discusiones que tenemos. Cómo ayudar con una diversificación adecuada, cómo ayudar con un rebalanceamiento, con un reequilibrio de carteras adecuado y cómo ayudar con un coste más bajo, que al fin y al cabo es la manera más segura de añadir alfa a una cartera de valores. Gracias, muchísimas gracias por hacerme parte de esta celebración que tenemos hoy de un libro magnífico. Gracias, Unai, y gracias, François. Muchísimas gracias, Luis. Y gracias a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Adiós.